Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas los que se han acercado a esta presentación de lecturas mediadas, prácticas literarias, políticas editoriales y apropiaciones en la formación de lectores. Es un volumen coordinado por Mila Cañón y Carol Hermida, las directoras del Grupo de Investigación en Educación y Lenguaje, que es un producto de este grupo que es el tercero ya de la colección Artesanías de la Palabra, que se inició en 2018 con prácticas y operaciones de lectura literaria en el corpus escolar, también coordinado por Carola y Mila, y continuó con el volumen número 2 en 2019, El campo de la literatura para niños y niñas, miradas críticas, compilado por Mila. Como les decía, es un producto del Grupo de Investigación en Educación y Lenguaje. Lo van a encontrar en el repositorio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la que pertenece este grupo. Y también el volumen tenemos la dicha de contar con invitadas, que en realidad son como de la casa, porque son colegas queridas de distintos lugares del país, así que es un volumen federal y hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. Como decía Girondo, que este año estaría cumpliendo 130 años, un libro hay que hacerlo como un relojero y venderlo como salchichón. En este caso no lo vendemos, sino que está libre de descarga gratuita en el repositorio de la universidad, así que hemos superado la expectativa de Girondo. Bueno, les voy a dar paso a Rosana Nofal, que es la autora del prólogo de este volumen. Nos va a introducir en él y luego vamos a conversar con algunas de las autoras y las compiladoras que están presentes en esta presentación. Así que bueno, Rosana, te invitamos. Hola a todas, a todos, a la audiencia, y la verdad que es siempre una ocasión de festejo, ¿no? La idea de un libro nuevo en el mundo y un libro que nos cuenta una historia de libros y de lectores. Yo agradezco muchísimo el convite, la invitación. La verdad que cuando vi el texto en esta nueva manera de ver textos que tenemos, que son las pantallas, y cómo de la pantalla deviene un libro, la verdad que la primera sensación que he tenido, la metáfora que tenía, que no la escribí en el prólogo, era la de la caja de Pandora, ¿no? Eso cuando se abren y había una suerte de exhumación de, de males y problemas que conocemos, que vivimos, que padecemos, y siempre una esperanza, ¿no? Esa mezcla de Cortázar, de darle una vuelta de tuerca y pensar que somos cronopios, famas y siempre una esperanza. Porque el libro es un archivo académico, es un archivo de prácticas, pero es fundamentalmente un libro territorial. Es un libro de lo que llamamos de trinchera, ¿no? Realmente es un libro que cuenta un hacer, y a partir de eso he comenzado a buscar metáforas, ¿no? Y aparece esa idea, vos hablabas de Girondo y yo pensaba en el libro de arena. Es el libro infinito de Borges, ¿no? Es el libro infinito. Se abre en una página y se vuelve a la otra y no podés volver y estás buscando la brújula, ¿no? Y por otro lado, los mitos, los embelecos fraguados en la boca, esa cuestión de que se nos hace cuento, que se inventó esta historia de la lectura y de enseñar literatura. Por eso la primera idea con la que juego en el prólogo es que el libro se inscribe en eso que está entre el 0 y el 1, ¿no? Y entre el 0 y el 1 inscribe los lados más altos, o sea, esta cuestión del canon literario, el hacer de libros sobre el canon literario, el imprimir los libros, las políticas de Estado sobre la lectura, cómo intervenimos los mediadores en esas políticas, qué tenemos que ver en esas políticas, y también los lados más bajos, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente estamos con los lectores a los que no les gusta lo que proponemos como lectura? Incluso juegan con lo que llamamos las malas palabras, ¿no? Esta idea de las artesanías de las palabras
en donde están las buenas, las malas, las divergentes y las que nos gustan más. Yo creo que hay una idea de fiel repetición del sistema, ¿no? Que el libro juega muy bien al poner en escena las prácticas que de alguna manera se han estandarizado y que ya sabemos no funcionan. Entonces, ahí es donde siempre se inscribe, ¿no? Bueno, están estas cartas jugadas sobre la mesa, por eso yo decía, en la mesa redonda, los libros hablan sin pedir permiso, ¿no? Sin esa domesticación que muchas veces ha sido nuestra gestualidad de transmisores. Decir presente implica la materialidad, creo, de la pandemia, ¿no? Yo creo que es un libro que se ha pensado en otro escenario y al menos yo salgo a la mesa redonda en este contexto, que será el capítulo por venir, o sea, cómo nos articulamos en un nuevo corredor, en una nueva comunidad que se arma desde la pantalla. Y ahí me detengo, porque evidentemente el concepto de biblioteca, que es un concepto que articula el libro, está revisitado, ¿no? La biblioteca es muy clara en el grupo, en la lectura, ¿no? Por más que todos vengamos con mochilas de diferentes colores, hay un centro muy claro en esa biblioteca, ¿no? Chartier, Carolina Cuesta, María Teresa Andrueto, Gustavo Bombino y Graciela Montes, son los modos de leer, las marcas de género, los intercambios, las apropiaciones, los viajes. Está muy clara esta idea de viajar y la aduana, ¿no? Lo que cruza, lo que puede cruzar, lo que se queda, lo que se nos queda en las mochilas, lo que sale despatarrado de las mochilas cuando hablamos. Los ensayos se repliegan siempre en la materialidad del libro y esa me parece que es una clave. El objeto es el libro. Los dispositivos de lectura están muy vinculados a esa materialidad y en eso el libro es muy romántico, ¿no? En eso el libro es arcaico, o sea, después de todos los vendavales, de toda la tormenta, lo que queda es el libro. Digo, y ahí se vuelve sobre preguntas interesantes, cómo contar Malvinas, se notan los libros que nos faltan, los relatos que nos faltan, ¿no? Y cómo tenemos que contar ese cuento otra vez. Hay una elección muy importante que tiene que ver con el mero gusto. El mero gusto, ¿no? Que aparece incluso en varios de los trabajos. Más allá de lo utilitario, ¿no? De esta idea de la literatura en un sistema, que también le hemos vivido, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Desde enseñar el sustantivo, el adjetivo, hacer bueno los valores, la clase de tutoría, ¿no? Pero claro, la literatura como arte se resiste a cualquier clasificación. Por eso digo yo que es un libro de mochila. Es un libro que siempre está problematizando ese hacer literario. La literatura es insondable y extraña. Y nuevamente se vuelve foco, se vuelve clave la poderosa figura del mediador. Entonces, otra vez la pregunta es cómo formamos a ese mediador, ¿no? ¿Cómo formamos a un mediador que tiene que ser en realidad un experto crítico literario? Esa es la otra pregunta. Y ahí se juegan, ¿no es cierto?, las alternativas, los nuevos espacios de edición. El libro hace un inventario, o sea, hay lecturas de Cortázar, pero también hace un inventario de las nuevas monedas de intercambio de estos objetos de consumo, ¿no? Como son los libros, la tensión entre los grupos concentrados de edición y por otro lado las ediciones cartoneras. Y otra vez, una pregunta que a mí me sigue pareciendo por un lado desgarradora y por otro lado un gran motor, y es que cuándo leen los que hacen libros, ¿no? Creo que en la pregunta de las editoriales cartoneras, yo en el prólogo traigo un prólogo de Eloísa Cartonera, ¿no? En ese maravilloso dispositivo, constructo de Washington Cucurto, cuando ella dice, hacemos los libros, no tenemos tiempo de leer, no los podemos leer. Creo que en ese 0 y el 1 se juegan los nuevos desafíos de esta lectura, ¿no?
esto es un pendiente. Dice, sinceramente entre nosotros les vamos a confesar un secreto, muchas veces no leemos los libros que editamos, muchas veces no tenemos tiempo de editar. Y ahí me vuelve este enunciado maravilloso de Moemia Wieser cuando dice, nunca conocerás los secretos de mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de nuevo? ¿Cómo repensamos la tensión entre la oralidad, la escritura, los sujetos subalternos cuando el juego está acá instalado en el centro mismo de la ciudad letrada como son las universidades? O sea, si bien las decisiones institucionales cristalizan las lecturas de los clásicos, el giro subjetivo de la lectura permite erradicar intervenciones siempre potentes, siempre creativas. Hay una historia continua de planes estatales de lectura. Planes estatales que en el libro están muy claramente vinculados a los mercados, ¿no? No podemos hablar de planes de lectura, proyectos de lectura, sin hablar de este acuerdo, ¿no? De Estado y mercado del libro, y me parece que eso es un hallazgo de muchos de los ensayos del texto. La única garantía emancipadora que tenemos es la función docente. La función docente, desde la ley 1004 no sé cuánto, a todas las leyes, o sea, creo que ahí es donde está la clave del libro, ¿no? Esto es clave. Esa idea de formación como transmisión, cómo formar a los y las docentes que puedan crear, que supongan una alteración en la repetición ritualizada de fórmulas, ¿no? Fórmulas que sabemos fracasadas acerca de cómo leer y cómo enseñar a leer. Los lectores harán con esa materia narrada lo que quieran, lo que sientan o lo que puedan, ¿no? La experiencia de disfrute comunicable, eso es lo que se está jugando en cada uno de los ensayos del libro. Quizás creo que no es en vano desmontar una vez más los presupuestos, las certezas que tienen nuestras planificaciones, ¿no? Y dejar siempre un rincón para lo insondable del secreto, aquello que no sabemos y que apenas imaginamos. Militar la escuela, que ya no es letra y sangre que entra, es la escuela que se nos ha vuelto intangible, la escuela que está más allá del edificio, la escuela que se ha puesto en nuestras mochilas, o sea, el eje del sistema. Lo hemos vivido, hemos sido los docentes. Es así, lo que podíamos, lo que sentíamos, lo que teníamos, nuestros recursos, nuestros libros, nuestra biblioteca. Entonces, a partir de esta experiencia, también yo en el prólogo juego con Benjamin, ¿no? Con esta lectura de Benjamin, y leo sobre todo el texto más escandaloso de Benjamin, que es el de la Gis, pero pienso que estamos nuevamente enmudecidos en otro campo de batalla y hay que buscar las palabras para contar esa experiencia. Con ambigua seguridad siempre de quien conoce y estudia los deseos más allá de los planes. Estamos entonces, como digo en el prólogo y como me gustaría comenzar este espacio de encontrarnos entre palabras, en el lado inverso del cuento de Benjamin, porque esta historia es nuestra, con sus estados, con sus ficciones extravagantes y con sus libros. Bienvenido entonces este libro maravilloso, esta genial compilación de Hermida y Cañón, y bueno, y aquí vamos. Muchas, muchas gracias, Rosana, por tu presentación tan sentida, tan, ¿no? Ahí jugando entre lo académico y todo lo que no es lo académico, todo lo que es de la letra y de la sangre, que no entra porque está dentro, digamos. Así que te lo agradecemos un montón, una manera hermosa de comenzar este conversatorio que va a seguir entre Mila, Carola
Natalia Rodríguez y Analía Gerbaudo, que son las queridas colegas que nos acompañan para conversar sobre el libro. Seguramente Rosana también ahí va a aportar, obviamente, porque las hemos elegido algunas citas, organizamos un dispositivo para no hacer una presentación en la que se reseñe el libro y demás. Organizamos un Genially, como pueden ver, siguiendo la metáfora de la hormiga, muy cara a Rocío, que diseñó el dispositivo, hablando también de lo sensible. Pueden ver que el diseño es de Ana Luján Camponovo, la mamá de Carola, una gran artista, y están los caminos de la hormiga. Van a ver que hay 5 puntitos que laten, son 5 citas que elegimos, extraídas del libro y de algunos teóricos, que van a ir siendo los disparadores para conversar sobre el libro. ¿Sí? La primera es la cita poética que da lugar a las demás: con el lápiz de las patas, con su pétalo, su mástil, las hormigas hacen mapas. De Laura de Betach, La hormiga que canta. Con este pequeño gran poema inauguramos la primera cita. ¿Están listas? Vamos con la primera. Dice así: la mediación como puente, vía, túnel, pasaje, como zona que conduce o no conduce a una estación, como interludio que opera, que recorre, que convoca, que invita, pero también como zaguán que demora, obstaculiza, dificulta. La mediación particularmente cuando pensamos en la lectura en la infancia y la juventud, pero no solamente en la infancia y la juventud. Puede propiciar un tránsito fluido por sus trochas y generar el encuentro entre el lector y su lectura. Pero la vía no es simple. En este sentido hablamos aquí de lecturas mediadas, construidas a partir de lo que en contra de diversas mediaciones entendidas como un espacio simbólico, material, afectivo, didáctico, que se instaura como un puente entre textos y sus lectores. Es una cita bien general, disparador para que puedan comenzar a conversar acerca de la mediación, como puente, como túnel, como pasaje, bueno, acerca de la mediación. Todas que han participado en el volumen, quien quiera comenzar, quien le haya resultado sugerente los modos de pensar la mediación y quiera romper el hielo. Anita, levanta la mano. Perdón. No, quería comentar algo muy cortito, que la cita que leyó Marinela la escribimos en diálogo con un poema de Wagner, que había una vez. Quería leer el fragmento del poema en el cual nos inspiramos, digamos, para escribir ese fragmento que leíste. Es el que se titula La vía una vez. La vía una vez no condujo a ninguna estación. ¿No rodaron trenes por su trocha? No, qué fácil sería el enigma y qué simple sería la vía. Y usamos, digamos, o partimos de lo que nos interpelaba en estos versos, justamente, y para retomar algo que decía Rosana hace un ratito, para corrernos de la idea de la mediación como receta, como vía cristalizada que hay que repetir y que hay una forma de recorrerla que nos lleva a destino seguro, ¿no? La mediación, en cambio, como está presentada en el libro y como se va viendo en los distintos capítulos, como un trabajo signado por la incertidumbre, por la exploración, por la sorpresa, que impone estar justamente en ese territorio de puente entre situaciones por ahí desconocidas o que nos van a ir interpelando y generando la necesidad de crear siempre nuevas preguntas y nuevas respuestas, ¿no? Sí, yo no, me olvidé decir de quién era la cita. Ahí estuvo mal la coordinadora. Pero salió Carola y repuso hasta el poema que había dado lugar. Bueno, Ani.
Gracias. Bueno, un placer escucharla, Rosana, siempre. Y un placer el trabajo tanto visual como la selección, amoroso, cuidado y un modo creativo de armar esta conversación. Como somos muchas, y a mí me interpeló mucho la primera, yo voy a tomar ahora la palabra y luego me callo. Pero me gustó mucho la cita que eligieron, porque de la cita me gustó mucho el énfasis en el no, en el obstáculo y en lo que puede interrumpir. Es muy breve lo que quiero decir, pero bueno, es mi insistencia de los últimos años. Y esto se liga un poco también a lo que plantea Rosana en relación con los proyectos cartoneros. Nosotros, entre el proyecto de Rosana sobre de la mandrágora, que es un proyecto de intervenciones de taller, y los proyectos cartoneros, hicimos algo ahí que se llama Vera Cartonera, y me gustó mucho un poema de una estudiante nuestra, un poemario en realidad, es un libro, pero me gustó mucho el poema que le da título al libro, que se llama La belleza de las cosas que salen mal. Ese libro que me hizo llorar cuando lo leí, creo que me hizo llorar ese síntoma porque da cuenta del modo en que vengo pensando la enseñanza y la mediación en espacios formales o no formales de los últimos años. Esta cita, ese poema de María Victoria Retiner Basáez, ese poemario, La belleza de las cosas que salen mal, no puedo no conectarla con un texto de Freud que se llama Análisis terminable e interminable, y con la idea de realidad de restancia. Porque me parece que es bueno poder formar a los formadores, formar a los mediadores, que es algo que surgió en la conversación hoy, desde la idea, algo que también aprendí a pensar con Rosana, la idea no heroica, la idea no cerrada, la cosa no redonda, no lisa, sino al revés, la posibilidad de que el otro diga no, de que algo de vos no llegue hasta mí, reinventando la letra de Fito Páez, y de que no pase nada. Si no es mucha carga, mucha tensión, y mucha frustración también la que se acumula cuando lo que hay del otro lado es un no. Hoy Rosana hablaba de la esperanza. Bueno, tal vez mi tono no está muy arriba, pero me parece que es un tono realista en relación también con lo que podemos cuando fantaseamos con intervenir. Gracias, Ani. Sí, yo creo que, como dice Mariela, una colega, todos planisoñamos mucho la intervención. Y bueno, el tener un no o el aceptar la dificultad, bueno, es como parte del camino de hormiga, ¿no? Continuando con la metáfora. Ahí vuelvo a intervenir yo porque no, me quedo pensando por qué he traído la idea de esperanza, porque en esta cuestión, qué difícil que es desmontar lo heroico, porque uno piensa que lo desmonta y nos habíamos construido nada más heroico que ser cronopios, ¿no? O sea, el cronopio en la organización del sistema literario infantil es muy, muy claro, la banda de los cronopios, somos cronopios, nadie quería hacer fama, y claro, nos olvidó de la esperanza, ¿no? Esa tercera posición que es donde se instala la divergencia, ¿no? Bueno, no sé, como lo incierto, el secreto, lo que no se sabe. Y en cuanto a estos sistemas tridimensionales, creo que ahí hay como otra clave poética también para investigar un poco. Creo que hay que repensar los lugares, y ahí sí como una receta, ¿no? Entonces, digo que escandaliza, porque digo, ¿qué pasa si en lugar de ser transmisores, profesores, profesoras, somos editores? El texto se pone en paridad. El texto se pone en paridad porque hay paridad de lectura, hay paridad de intercambio, ¿no? Se construye otra cuestión, que es lo que acaban de construir ustedes con esa cita tramada de lectura y relectura y literatura, que es la complicidad. Somos cómplices, ¿no?, de una asociación ilícita, como es la literatura. Y por otro lado, la construcción de comunidad.
Ahí Analía nos ha enseñado a leer la idea de hospitalidad de Derrida, ¿no? Entonces, qué comunidad tenemos que construir para que esa hospitalidad funcione, ¿no? Esa que no comienza con la pregunta por la identidad. Entonces, como dicen ustedes ahí, la vía no es simple. La vía no es simple. Me parece que justamente estas ideas de, fíjense una palabra, la bajada, ¿no? Son las palabras que tenemos que mover de los sistemas institucionalizados y por otro lado las políticas de Estado, ¿no? Y tomar las armas, digamos, o sea, hay que intervenir en esas políticas. Esto es, creo, ¿no? En algún punto lo que se juega en esta idea de fuerte de edición, que creo que es lo que está reconfigurando el sistema literario. Así que bueno, eso. Bien, bueno. Yo quiero sumarme, en principio, bueno, para agradecer la invitación a participar del libro en su momento y también, como dice Rosana, el convite para esta presentación. Agradecer también a la organización. Creo que es interesante como el planteo que traen en esto de seleccionar citas como punto de partida para la conversación, el intercambio de ideas. Mientras las escuchaba me pasaba algo que tiene que ver con lo que me repercutió a mí como lectora de lecturas mediadas, como una primera cuestión vinculada al contexto, en esto de relacionar texto y contexto, ¿no? El contexto desde el que se pensó este libro, que tiene que ver con también intersectar o estas intersecciones entre docencia, investigación y extensión, ¿no? Me pasaba esto que al releerlos como que me repercutía esta cuestión de, bueno, el lugar, ¿desde qué lugar se enuncia, se piensa y se dice este libro? Y creo que es un lugar, digamos, potente en el sentido de quienes ejercemos la docencia universitaria y también transitamos otras dimensiones, como tiene que ver específicamente la cuestión de la investigación y de la extensión, acciones extensionistas, cómo estos caminos se van entrelazando, ¿no? Y esa es una primera cuestión, o sea, en esto de relacionar texto y contexto me pasaba, por un lado, este registro bien claro de un libro que se piensa y se dice desde universidades nacionales, en clave federal, como señaló Marinela también, y después esta otra cuestión de los vasos comunicantes entre docencia, investigación, extensión y formación docente, la línea también de lo que traía Rosana. Y después, bueno, me parece interesante esta cita, ¿no? Cómo tensiona, me quedo con esto de releerla en el sentido de tensionar esto que dice interludio, que convoca, que invita, ¿no? Para pensar mediaciones e intermediaciones, que convocan, que invitan, también que demoran, obstaculizan, esto del obstáculo y el no que decía Analía, y como que me devolvía fuertemente, digamos, un poco al planteo que trae Mila en el artículo, ¿no? Que integra el volumen, y en esto de esta puesta en tensión entre apropiaciones y mediaciones potentes en términos de estar alineadas con estas vertientes estéticas, ¿no? Conceptualizaciones de la lectura como experiencia estética, y apropiaciones y mediaciones confusas, en el sentido de que, bueno, tal vez se corresponden con objetivos extraliterarios, criterios extraestéticos, una concepción de la literatura como recurso, un poco, bueno, trajeron esta idea de la subordinación del discurso literario en relación con otros discursos, el usufructo, ¿no? Bueno, varias metáforas como que me surgen, pero bueno, digamos, esta puesta en tensión y
como esta invitación también como una provocación en el sentido de instalar lo divergente, ¿no? Como desarmando estas lógicas dicotómicas, que a veces como que nos quedamos ahí dando vueltas alrededor de eso, ni puristas ni forzados, o sea, por eso me volví a esto de desarmar lógicas dicotómicas, y bueno, la cita me repercutía también, otra vez, posicionándome como lectora de lecturas mediadas a este lugar de problematización en relación con tensionar estos posicionamientos y tensionar mediaciones potentes por un lado y estas mediaciones confusas, ese es el término que usa Mila, pero bueno, como que tiene que ver, me parece, con esta idea de provocación, ¿no? Para revisitar lugares. Buenísimo, es así. Y ahora vamos a seguir provocándolas con otras citas, si les parece, si están de acuerdo, si están preparados. Para que el espacio es de Michel Petit. Para que el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias. Debe tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario. Sin relatos, aunque más no sea una mitología familiar, algunos recuerdos, el mundo permanecería allí indiferenciado. No nos sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y construir nuestra morada anterior. ¿Quedó puesto? ¿Ahí se ve? No sé cómo se me borra. Gracias, Pione. Ahí está. De nada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lindísimo este espacio que han organizado María Yelén Bayerque, Marinela Pionetti, Rocío Malacarne, Mariela Gómez. Lindísimo ese cuadro de Ana Luján Camponovo, la mamá de mi amiga, una gran pintora, que pertenece a una muestra de la que tenemos cuadros en nuestras casas y que nos ha hecho tan feliz también, ¿no? Así que qué bueno poder pensar a Petit en relación con el arte, en relación con las escenas posibles de construir, con las escenas esperanzadoras, que es lo mío, como sabe muy bien Analía, ¿verdad? Coincido en muchas de las cosas que han dicho y creo que Petit hace muchos años, ya que hay, ¿no?, un trasfondo de discusión sobre los discursos académicos que ya lleva unos años, ¿no?, de cómo escribimos, qué damos a leer, qué tonos utilizamos, ¿no? Yo soy de esta idea, creo que los que trabajamos en la universidad tenemos grandes posibilidades de escribir de muchas maneras, ¿no? Y creo que hay espacios y lugares. También creo fuertemente en que hay textos que emocionan, hay textos que nos hacen potenciar lo que queremos lograr. Traigo a colación una breve anécdota de una escripta de hace unos años que viene con su libro de Petit recién comprado, así me dice: yo quiero más de esto, ¿no? Una futura mediadora de lectura que puede discernir en el marco de su trayectoria personal, de sus esfuerzos por llevar la carrera adelante, que lo que nos dice Michel Petit es algo que nos estimula a seguir adelante. Es cierto que no todos sus libros conllevan un protocolo investigativo o que ha hecho esfuerzos por transmitir de una determinada manera, ¿no? Pero sí es cierto que sus textos en las clases, ¿no?, funcionan. Y creo que por supuesto estamos muy lejos de ser Petit, pero creo que Lecturas Mediadas es un texto que trata de estar ahí en el medio, ¿no?, que trata de ser un libro que podemos leer con muchos lectores, que puede llegar a los maestros, a los bibliotecarios, a los investigadores, porque bueno, toma objetos que
procuran y preocupan a distintos agentes en el campo investigativo y en el campo de acción. Un poco lo que decía Natalia se relaciona con eso. Hacemos, creo, intentos por encontrar un discurso que pueda ser leído, ¿no? y que después modifique algunas de las prácticas. Nos preocupa la escuela, nos preocupa la biblioteca, nos preocupa el mundo de la edición y de los planes de lectura sobremanera. Es un tema y un objeto de investigación que venimos construyendo de la mano con Carola en las propuestas que presentamos en la universidad, pero también en otros circuitos, ¿no? En ese ecosistema que a veces nos posiciona en lugares entre líneas, entre medio, ¿no? Como vamos a hablar seguramente el miércoles en la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Y creo que Petit también es eso, es una antropóloga que nos regala un modo de ver, pero sobre todo para mí me regaló desde hace muchos años, cuando la descubrimos con Elena Stapich en los 90, un modo de enseñar, ¿no? Un modo de decir, bueno, ¿cómo es esto de intervenir con la lectura y la escritura desde la universidad? ¿Cómo lo hacemos con los futuros profesores, los docentes en formación, los bibliotecarios escolares que forman parte de nuestros espacios formativos, ¿no? Entonces, necesariamente creo que Petit nos regala eso, ¿no? Nos regala un modo de pensar el imaginario, ¿no? y de enseñarlo. Esa es mi mirada. Bien, y además ahí está en la base, ¿no? El contar historias. Todas las producciones de este libro parten de historias legendarias que se han instalado en los imaginarios, y bueno, hay un poco de eso también, ¿no? ¿Alguien quiere acotar algo más o quieren que pasemos a la tercera? Para acotar, me quedé con esta idea de contar la historia, ¿no? Como vos decías, o sea, cuenta sobre historias, pero también este libro cuenta una historia. Es como que, bueno, ¿qué historia me cuenta el libro, no? Como que interesante para desde ahí pensar en esto, lo que nos convoca en términos de objetos que se recortan, de, bueno, temas, objetos, preguntas. Bueno, esto me quedé con, creo que es como convocante esta idea de contar una historia y qué historia nos cuenta el libro. Yo creo que, como dijo Rosana, ¿no? Hay un sustrato y hay unas lecturas y un repertorio teórico, metodológico compartido que nos apasiona y que no podemos dejar de mostrar. Y a veces lo mostramos en la extensión y a veces en el libro producto del proyecto de investigación. Y ahí se trenza el relato y un poco quiénes somos, ¿no? Quienes llevamos adelante desde hace tantos años este proyecto, ¿no? Y este grupo de investigación. Sí, y quería cejar el escándalo de Petit, porque Petit cruza las clases sociales. Digo, cuando el primer libro, cuando ella plantea que los lectores se forman en los hospitales, ¿no? Separados de lo idílico de los grupos familiares, bueno, creo que también tiene ese instalar, ese descentrar, sacar del lugar, ¿no? Entonces, digo, ahí es una lectura fundacional clave para entender, creo, las tramas secretas, ¿no? De las lecturas mediadas. Claro. Muy bien, ahí hizo el enlace bárbaro con la tercera cita, si están listas. Es breve, pero no menos potente, del tan citable, que siempre nos da motivos para citarlo, Carlos Esclear. Dice: conversar en el mundo y sobre el mundo, tejer el lenguaje, mirarnos a los ojos, hacerlo común. ¿Puede ser acaso una definición torpe, ingenua, inacabada, pero esencial de lo político? Y ahí está un poco el enlace. A ver, estoy tratando de dejar para que quede fija en la pantalla y no se me queda. Gracias, Marí. De nada.
es una cita, quiero contar la historia de la cita. Cuente. Una cita que aparece en el libro y que aparece en el número de Catalejos de fin del año pasado, plena pandemia, pleno encierro. Estábamos escribiendo un capítulo de un libro para la provincia que nos habían invitado para escribir sobre el trabajo barrial, y Marianela Valdivia, que es una amiga del grupo, buscó esta cita y que se está doctorando en educación, entonces lo tiene Scliar muy arriba, ¿no? Y muy presente. Me parece que pensar un trabajo relacionado con la literatura en cualquier posicionamiento del campo, ¿no? En la escuela, en el nivel inicial, en la investigación, no puede dejar de imaginar o de definirse desde lo político, ¿no? Creo que tenemos que decidir a dónde estamos parados cuando enseñamos en la universidad y también cuando escribimos, ¿no? Y esta cita que nos acompañó tanto el año pasado como algunos conversatorios de Karina Kaplan, de Scliar, ¿no? Acompañarnos, digo, porque fue difícil, ¿no? Iniciar el año pasado con la pandemia, tomar decisiones acerca de cómo íbamos a dar las clases en la universidad, acompañarnos entre los amigos, las amigas, las compañeras de la universidad, tomar decisiones. Me parece que inicialmente fue eso, ¿no? Y creo que estar bien posicionado políticamente, imaginar que la literatura ocupa un lugar, que la enseñanza es importante desde lo simbólico y también desde los contenidos, pero sobre todo, ¿no? Esa reconstrucción de escuela que hicimos el año pasado, cuando tuvimos que imaginarnos sin paredes, sin puerta, ¿no? Imaginar, por ejemplo, en este caso, esta cita proviene de nuestro proyecto de trabajo barrial, que cambió sustancialmente, porque por supuesto nos fuimos al barrio durante muchos meses, ¿no? Me parece que Scliar nos hace pensar, puede gustarnos o no, pero el trasfondo de esta cita en el libro fue seguir adelante con el ebook a pesar del cansancio, de que todos los componentes del grupo estábamos agotados, por supuesto angustiados, viviendo la incertidumbre, ¿no? Tratando de seguir adelante. Fue una cita que sustentó de algún modo algunas decisiones, como por ejemplo seguir con los proyectos de extensión, seguir en otro sentido con el trabajo en nuestro ONG Gitanjáfora, que en principio los primeros meses se silenció, ¿no? Porque estábamos, la verdad, tratando de salir a flote. Esa es la historia de la cita. Y es muy, muy oportuno en este contexto también en el que estamos como reinventando también la escuela, ¿no? Y hablar en el mundo del mundo. Nos hemos vuelto a encontrar en las escuelas con mucha sed de hablar de lo que sucedió. Los estudiantes, las estudiantes han venido también con necesidad de hablar en el mundo y de tejer en el lenguaje. Así que es una buena cita para pensar también este presente. Bueno, ¿quieren que vamos por las dos? Sí. No, pensaba, me quedé con esta idea de conversación y bueno, en el sentido de lo que decía Mila de la necesidad de un necesario posicionamiento político, pero después también como que me pasó que me llevó, digamos, a vincular la idea de conversación con la idea de detención, que también está en Scliar, esta idea de detenerse frente a lo urgente, pero también como esa interrupción, el gesto de interrumpir la vorágine de la urgencia de lo cotidiano, de ese atravesamiento que a veces nos deja como como un estado de indefensión, pero en el sentido de como que me pareció interesante relacionar esta idea de conversación con la idea de detención, porque me pasó también que en esto de leer y de releer lecturas mediadas, creo que invita a eso, a un gesto de
detención y de interrupción para sentirnos como interpelados por estas preguntas urgentes que son tan necesarias también para el campo, ¿no? Para el campo tanto de la didáctica de la literatura como de la literatura para niños y jóvenes. Me llevaba un poco a vincular esas como dos nociones que están en Escliar. Sí, sí, súper pertinente la idea de detención porque, bueno, hemos estado también detenidos y ahora, como decía, nos estamos reinventando. Bueno, vamos con la cuarta cita. ¿Están listas? Es un poco más específica, también es de las chicas, de Carola y Mila. Hablando ya del libro propiamente dicho, dicen: en la primera parte, titulada El Estado del lector, nos detendremos en el rol mediador que asume el Estado al convertirse en un agente fundamental dentro del campo, encargado de seleccionar, editar, prologar y establecer diversos dispositivos que mediarán entre los niños y jóvenes y los textos literarios. En esta línea, los tres trabajos toman la necesaria distancia investigativa de objetos recientes. Bueno, ahí el Estado mediador, la mediación del Estado, hasta ahí quedó pinchada. ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre esta cita que presenta una de las secciones del libro, que es la del Estado como mediador? ¿Alguna quiere contar algo? Bueno, cuando pensamos en la organización del libro, nos pareció que la idea de mediación era bien potente y la podíamos ver desde distintas aristas, ¿no? Habló Rosana hace un ratito de los docentes y de la importancia de los docentes en esta acción de mediar entre el lector y el libro. Mila habló también de los bibliotecarios. Pensamos desde Chartier la edición como mediación, ¿no? La idea de mediación editorial que plantea él y que luego retoman muchos otros investigadores. Y, por supuesto, también la idea del Estado como mediador. Si volvemos a la cita de Escliar de hace un ratito también, ¿no? Creo que el libro es una conversación sobre el mundo y en el mundo, y es un libro político en ese sentido, y también pensar en este rol del Estado, en la posibilidad de mediar, de construir lectura, de crear espacios para la lectura, era insoslayable si estábamos abriendo estos interrogantes. Por eso, en esa primera parte de la que se habla en la cita, hemos reunido 3 trabajos que justamente analizan propuestas generadas desde el Estado como mediador, ¿no? Hay un trabajo sobre las colecciones literarias que escribe Aldana Baigorri, una investigadora de la Universidad de La Plata, y analiza la lectura identitaria en algunas de las colecciones más de estos últimos años. Luego hay un trabajo de Ayelén Bayerque sobre los modos de leer Malvinas en la colección Leer, Conocer y Crecer. Y por último, Marianela Valdivia trabaja con las ediciones y los envíos de libros por parte del Estado al nivel inicial, a los jardines de infantes. Nos pareció que era un aspecto central a la hora de pensar este tema de las lecturas y la mediación, ¿no? No estamos trabajando en este libro textos necesariamente, ¿no? Sino que estamos trabajando los dispositivos y las acciones y las prácticas mediante las cuales mediamos entre lectores y textos. Bueno, por eso esta primera parte destinada a esos temas. Yo creo también que inevitablemente en los estudios que de acá en más y los últimos años, la intervención del Estado como mediador, editor, comprador va a ser ineludible. Quizás nosotras llevamos adelante un proyecto que después se transformó en un libro de la investigación, que es Libros que Importan, en el año 2000.
13, 14, 15 y 16 era específicamente sobre las compras, los envíos, la circulación de los libros que el Estado mandaba a la escuela primaria, pero creo que será ineludible, ya hay otros trabajos, por supuesto, acerca de esto, ver, analizar, hacer foco en los envíos de libros que los últimos gobiernos populares han llevado a cabo, digamos. O sea, me parece que no puede quedar sin analizar y sin investigar no solamente el canon que se construye, el canon literario que construyen estos envíos desde las salas de nivel inicial hasta el nivel terciario, como tampoco las prácticas que suscitan estas compras y estos materiales, no solamente por la cantidad, la diversidad, la belleza, que a mí me hace inmensamente feliz, sino porque, bueno, yo creo que estos materiales digitales, en este momento el envío del 2021 está duplicado, ¿no? Está subido a la plataforma Juana Manso y también ya llegó a todas las escuelas. Creo que esto va a traccionar, esperemos, ¿no? Por supuesto que esto modifique las prácticas y que, por supuesto, las escuelas disfruten, utilicen, produzcan con estos materiales, porque para eso es que se lleva a cabo el proyecto de la compra, ¿no? Me parece que es importante. Sí, pero ahí volvemos a la clave de la figura de la mediación, porque creo que estas prácticas, ¿no? Que llenar la escuela de libros, pero bueno, los libros en muchos casos siguen ahí, hay que pensar. A mí me gustó mucho, por eso decía, el libro es un inventario, un archivo también, ordena los envíos del libro, los modos de leer, los prólogos, y creo que hay que pensar la secuencia, ¿no? ¿Quiénes son las autores de las secuencias que empiezan a cristalizarse? Digo, también al Estado hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? ¿Quiénes son los actores del campo? ¿Quiénes tienen una palabra legitimada en ese campo para armar la serie, para armar la colección? Me parece que esas son las investigaciones que nos están esperando, ¿no? A la vuelta de las cajas, digamos, de cómo circulan las cajas de libros, creo yo. Porque además en la compra, y si bien es cierto, están los libros bellos, están los libros de siempre. O sea, es como que siempre estamos comprando los mismos libros. Creo que en eso me quedo pensando cuando he terminado de leer el libro, ¿no? El de las lecturas mediadas. Digo, ¿hasta qué punto vamos a hacer una compra que no empiece con los clásicos? ¿Y coincido, Rosana, en que nos están esperando, que creo que investigar sobre objetos recientes es muy difícil, ¿no? Es más fácil investigar sobre objetos del pasado, ¿no? Creo que investigar, por ejemplo, sobre la compra 2021, que en el caso de la literatura para niños, que es lo que yo más conozco y tengo cerca, es muy, muy, muy superadora de pequeñas editoriales, de editoriales independientes, de autores noveles emergentes, de ilustradores maravillosos y también de algunos clásicos. Es tan pronto, ¿no? Están cerquita todo, pero coincido en dos cosas, ¿no? En darle nombre al Estado, me gustó mucho eso que dijiste, en darle nombre a quienes seleccionan, es un colectivo federal, por supuesto, quienes seleccionan, quienes elaboran las prescripciones, quienes tienen la voz autorizada, por supuesto, creo que las cajas, como le llamamos, ¿no? Que las cajas que llegan deben ir acompañadas y que la investigación es posterior, que ahora estamos viviendo la alegría de la llegada y que por supuesto hay que intervenir sobre esos envíos siempre, prácticamente y luego, ¿no? En la investigación, coincido. Por supuesto, hay que usarlas. Bueno, les cuento que ya estamos un poco con el tiempo. Si les parece, les leo la última cita y si alguna quiere hacer algún comentario como para cerrar, así damos paso a Yelén, que les tiene otra sorpresita. No hay torta, no hay café, pero bueno, hay sorpresas que están buenas también.
La cita de cierre, que es también de las chicas, de Carola y de Mila, dice: la segunda parte de este volumen, el campo de la literatura para niños y jóvenes, apropiaciones y mediaciones de la crítica, recupera polémicas que en la historia del campo de la literatura para las infancias y juventudes de nuestro país han ido consolidando un entramado de voces diversas, articulando rupturas y continuidades que a esta altura es importante poner en perspectiva. Bueno, un poco tiene que ver con lo que han estado comentando acerca de las mediaciones de la crítica, pero si alguna quiere hacer como un comentario final o tienen alguna idea, ya con esto. Digo yo 2 palabras, ¿no? Que es el apartado tan prolífico del libro también, ¿no? Esto de que haya tantas investigadoras, tantos investigadores que estamos trabajando sobre el campo con la ayuda de otros, como en mi caso la ayuda de Analía. Creo que es una parte del libro de la que a mí me gustaría rescatar el trabajo de Marcela Carranza, no porque los demás no sean interesantes, sino porque trae un problema teórico y metodológico muy importante para desarrollar, para sustentar, para avanzar, y que está en diálogo con el artículo de Rocío Malacarne, que es el tema de la reedición en el campo de la literatura para niños y niñas, que es una cualidad casi específica de este campo, ¿no? O sea, es volver a editar Doña Clementina, que le edita La Chicadora, como si hoy saliera el libro, y así se difunde a nivel redes sociales, y las editoriales dicen: ¡oh, Doña Clementina! Un libro pero muy viejo, un clásico de la literatura para niños de Graciela Montes, ¿no? Un nombre que tanto resuena en este libro de Lecturas Mediadas. Me parece que, como nos decía hace un tiempo Adriana Boquino, nuestra querida colega de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hay en el campo de la literatura para niños problemas teóricos y metodológicos para avanzar, dígase la función autor, el tema del ilustrador y los autores, las reediciones, esos rescates editoriales y cómo movilizan y reposicionan los libros, los autores y los ilustradores en el campo, me parece que es sumamente interesante, no solamente para historizar el campo, digamos, para decir, bueno, cómo periodizamos, cómo historizamos, cómo lo reconstruimos, sino para ver estos problemas que son realmente metodológicos, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿y qué pasa? ¿Tomo este corpus? No, el corpus este viejo, pero pareciera que es de hoy, para alguien que no sabe la historia del campo, ¿no? Así que me parece que el libro tiene un apartado importante sobre el campo de la literatura para niños y jóvenes, porque hay muchos investigadores tratando de ponerse los anteojos de la investigación para mirar el campo de la literatura para niños, niñas y jóvenes. Hay becarios, hay adscriptos, hay tesistas, y bueno, y esto creo, por lo menos a mí me pone sumamente feliz, ¿no? De eso se trata, ¿no? De avanzar y de dejar gente formada camino a la jubilación, sobre todo, ¿no? Gente que pueda seguir construyendo, porque esa es la tarea de quienes dirigimos, de quienes acompañamos. La tarea siempre es abrir, dar lugar, generar espacio, y ver que los demás seguro lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Así que se trata de eso, y me parece que ese apartado de algún modo muestra esa construcción y ese dinamismo de la investigación respecto de estos temas. Sí, sumado a lo que dice Mila, en relación con esta segunda parte del libro, es como pensar a lecturas mediadas, me pasa como este complejo artefacto que pone a dialogar como diferentes aristas, ¿no? Relacionadas con el campo que nos convoca, y como una de esas dimensiones también la crítica, ¿no? La crítica literaria, y bueno, como que me quedaba con la sensación de dimensionar el discurso teórico en relación con operaciones de mediación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el lugar de la teoría? La crítica como mediación. También esto me parece, en esto de recortar objetos
nuevos, ¿no? Creo que hay algo ahí de lo novedoso en relación con dimensionar el discurso de la teoría. Bueno, no sé, pienso en el trabajo de Lucía, bueno, mencionaban también estos otros trabajos que el trabajo de Carranza, ¿no? Como de Marcela, que están alrededor dando vueltas alrededor de estas cuestiones que tienen que ver con pensar a la crítica como mediación y el discurso teórico como configurador de operaciones también de intermediación. Así es. Y para relacionarla con la de Scliar también, ¿no? La cuestión de lo político en las operaciones de la crítica. Bueno, chicas, con esto se han terminado los 5 puntitos que laten ahí, tentando a las hormigas, que seguramente van a ir en busca de ellos. Les agradecemos un montón su predisposición para este momento, para este espacio, para que surgiera de lo espontáneo a partir de las citas lo que ustedes quisieran compartir. Y ahora yo voy a dejar de presentar porque vamos a presentarles otra cosita linda, ya como para ir avanzando hacia el cierre. Las voy a dejar en compañía de Ayelén, que les va a mostrar la novedad del grupo, que seguramente la conocen, pero bueno, para que quede en la presentación, esta presentación. Vamos, Aye. Bueno, hola, ¿cómo están? Nuestra idea era aprovechar también esta oportunidad de la presentación del libro para compartir tanto con quienes nos acompañan hoy aquí en esta reunión virtual como quienes nos están viendo en diferido. Esta novedad que tenemos que nos pone muy contentas, que es el resultado de muchos meses de trabajo, de algunas compañeras en especial, de Mariela y de Lucía, pero de todas en particular, digamos, porque todas hicimos nuestro aporte, nuestro granito de arena. Es la página web de nuestro grupo de investigación, donde podrán encontrar una presentación que tiene que ver con nuestras afiliaciones, con algunas noticias que siempre van surgiendo, con a dónde pertenecemos, ¿no? Que es algo muy importante, quiénes somos, nuestro equipo de trabajo, que hay algunas personas que llevan el timón, que hoy nos acompañan, y después somos muchas trabajando, así que eso me parece que es interesante, visibiliza el trabajo colectivo que hacemos, que para nosotras es algo muy importante, y también tienen la posibilidad de aprender un poquito más o saber un poco más qué es lo que estamos trabajando cada una en particular. La página tiene distintas pestañas que después podrán revisar, tenemos algunas recomendaciones, desde reseñas hasta otras páginas web que nos gusta consultar. También están linkeadas aquí las tesis de las diferentes personas que forman parte del grupo de investigación, aquellas que ya han sido defendidas, y también las que están en construcción, con una presentación para también contar qué es lo que estamos trabajando actualmente. Hay un espacio para nuestra querida revista, para Catalejos, que ya tiene varios años y muchos números. Quienes nos han acompañado hoy aquí también han participado en su momento. Así que también pueden ver un poquito acerca de eso. Y hay una última pestaña que tiene que ver con cuestiones que hoy se han conversado aquí, con otras, con la extensión, con la comunicación científica del conocimiento, así que también contamos las novedades acerca de eso y los distintos proyectos que vamos llevando a cabo en ese sentido. Así que los invitamos, vamos a dejar en la descripción del video el link a la página web para que después puedan ingresar y mirarla con más detalle y que también sirva para aportar a todas estas conversaciones sobre la lectura y la mediación. Para acercarnos al final, con las chicas pensamos que podíamos leer un poema que figura al inicio del libro como epígrafe. Es un poema de Mary Oliver, del Pájaro Rojo, y se llama Los Maestros. El búho en la oscura mañana, el ruiseñor en la encendida, cuesta de la tarde soleada, anuncian con tanta simpleza. Al mundo todo lo que yo he intentado, pero aún no pude poner en palabras. Por eso no me voy, lejos de esta escuela, con su brillo estelar, su techo azulado. Y escucho a otros maestros, y a otros también, el viento entre los árboles, las olas del mar. Porque son mi guía,
en el desierto del ser, donde trabajo con los pasos mentales del lenguaje. Sola, como todos, en lo singular, escucho el entusiasmo del búho y del ruiseñor, del viento y de las olas. Y luego, como la paz que sigue a las palabras perfectas, el silencio. Mari, te cedo la palabra para despedirnos. Muy hermoso. Ya el cierre nada más, solamente para agradecer enormemente a Rosana, a Natalia, a Ani, a Mila, a Carola, haber estado aquí para compartir, presentar lecturas mediadas para conversar, y bueno, es muy importante la presencia, que nos hayan acompañado, y bueno, esperamos encontrarnos, vernos en algún momento en la presencialidad y brindar como corresponde.